Buen día, hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Y en el día de hoy estaremos tratando el tema de pecado, el pecado y la conversión. Y tenemos con nosotros de invitada a Tamara Yocasta de León, quien participa en la parroquia activamente en el Ministerio de Música, es la coordinadora del Ministerio de Música, además de participar en el camino neocatecumenal en la cuarta comunidad, ¿no? Tercera comunidad. La tercera comunidad. Bienvenida a este programa y esperamos que podamos servirle a la comunidad en este día. Gracias, Padre Rory, por invitarme. Gracias a los que nos siguen. Y bueno, esperamos que dentro de la experiencia que he tenido yo con Dios, podamos ayudarnos entre todos. Muy bien, bienvenida. Vamos a comenzar hablando sobre el pecado y la conversión. Lo primero es que tenemos que reconocer que en nuestro mundo, espacio-tiempo, hay una visión muy desfigurada del sentido de pecado. Hay una visión pesimista, una visión de culpa, una visión que hace que el ser humano ante el pecado quede destruido, cuando en realidad el sentido del pecado hay que descubrirlo desde la revelación. Una cosa es ver el pecado desde la interpretación del mundo hacia la palabra, y otra es ver el pecado desde la revelación de Dios en Cristo. Entonces, primero que todo, vamos a irnos a los textos antiguos, donde empieza a surgir la idea del pecado, sobre todo en los profetas, primero, porque recordemos que el texto del Génesis es un texto que se escribe posteriormente a los profetas. En la parte cuando se habla del pecado es del siglo VI antes de Cristo, ya todos los profetas casi habían escrito. Pero en síntesis, si hay algo del pecado en los profetas, en los libros sapienciales, es que es un apartarse de la voluntad amorosa de Dios. Es un entrar en conflicto con la verdad de Dios, pretendiendo que la verdad del hombre es superior a la de Dios y que por lo tanto podemos optar por la verdad del hombre dejando a un lado la verdad de Dios. En esos textos de los profetas se puede sintetizar cómo Dios ve esta situación de pecado. Y es que Dios dice que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por lo tanto, desde Dios el pecado no está a la espera de un castigo, sino a la espera de una corrección, que es lo que Dios quiere, que el hombre se convierta y viva. Cuando se escribe el texto del Génesis y el tema de la caída, entonces ya se está tratando de poner de una manera más explícita el sentido del pecado, como por un lado una desobediencia a la voluntad de Dios, como también un querer emanciparse del hombre, de querer él por sí mismo determinar lo que es bueno y lo que es malo, no desde la revelación de Dios, sino desde su propia reflexión. Por eso, en fin y al cabo, el pecado es una ruptura del amor. El pecado siempre está en relación con el amor. Nunca está separado del amor. Está en relación con el amor. Es una ruptura de amor. Desde Jesús podemos ver cómo el pecado es simplemente desoír la voz del Padre para oír la voz del mundo, la voz de Satanás, la voz del diabolos, de la división, y por lo tanto pasarnos del camino verdadero, Dios es amor, salir del camino del amor, que es la verdad más real que hay y la única realidad, e irnos a la irrealidad del desamor. El pecado es salir del camino recto del amor y sesgarnos al camino del desamor. Por otro lado, en la visión hebrea, hay que entender que hay una visión hebrea del pecado, paulatinamente desarrollada,
y una visión griega o grecolatina también del pecado. Y no olvidar que en los siglos sextos hacia acá, sobre todo quinto y cuarto antes de Cristo, el mismo mundo hebreo estuvo influido grandemente por el helenismo, porque los griegos también dominaron a los hebreos. Y como el pensamiento helénico influye en el pensamiento hebreo. Entonces, en la mentalidad griega o grecolatina, el pecado es una mancha, donde podemos ir avanzando en la iglesia, en la comunidad, en la familia. Me he manchado, pero yo sigo avanzando, basta que me limpie la mancha. Y la gente lo ve como, bueno, voy a hacer un acto de contrición, voy a confesarme y me limpié la mancha. Esa es la visión grecolatina. En la visión hebrea, el pecado es visto de otra manera. Es como aquel que apunta con el arco y la flecha a una diana y al disparar, el disparo yerra. Para el mundo hebreo básico, el pecado es un yerro, es no dar en el blanco. Es decir, el pecado es, nosotros estamos llamados desde el amor con mayúscula, que es Dios, a vivir el amor entre nosotros. Esa es la línea recta. Cuando optamos por no vivir el amor, en cualquier forma, en relación al dinero, al poder, a las personas, al tener, a lo que sea, entonces me sesgo de la verdad del amor y entro en el desamor. Y eso es lo que se llama la muerte. Por eso, primera de Juan 3:14 y siguiente dice, en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. El pecado es muerte. El pecado es desamor. Y por lo tanto aquí entramos en un detalle que es hermoso, y es que los seres humanos optamos. Podemos optar cada día por el error o por la verdad, por el pecado o por la santidad, por el miedo, el desamor o por el amor. Esa es nuestra opción. La oferta de Dios es siempre positiva. Es la oferta del amor, es la oferta de la compasión, es la oferta de la salvación. Y nosotros decidimos si seguimos el camino recto o el camino quebrado, el camino de la verdad o el camino del error, el camino del amor o el del desamor. En el sentido hebreo, cuando uno yerra en el camino, el sentido de pecado, significa que no puedes avanzar ya, porque cuando yerro me desvío y de inmediato me pierdo. Y ahí es como se entiende cuando el profeta dice que Dios le dice al pueblo, le dice a través de Moisés, le dice al pueblo que aquel que actúa justamente, pero de pronto deja la justicia, se perderá sin remedio, por mucho bien que haya hecho. Y aquel que estaba en el pecado, si se convierte, vive. Porque tiene que ver con el caminar en este momento. Si en este momento yo camino recto, es decir, camino en el amor, vivo, porque amar es vivir. Pero si yo me voy al desamor, me sesgo y ya no sigo con una mancha, sino que me perdí. Por eso la importancia de entender el sentido de pecado desde el mundo hebreo. En el sentido grecolatino, yo puedo continuar con la mancha y sigo en la iglesia y sigo en la comunidad y espero después me confieso y después cambio. Pero en la verdad no es así. En el camino real, desde el mundo hebreo, en el momento en que yo paso del amor al desamor, en el momento en que yo me sesgo, me perdí. Para entenderlo con una figura, que en días pasados lo decía, cuando uno va a subir, por ejemplo, al volcán Barú, hay un camino que te lleva al volcán y hay unos letreros que indican el camino. Yo puedo haber caminado la mitad del volcán bien, pero si no le hice caso a unos letreros y me fui por otro lado, me pierdo. Aunque haya caminado la mitad bien, me perdí por no seguir el camino. De la misma manera, puede que me haya perdido un cuarto del camino y de pronto encuentro el camino y sigo el camino verdadero, me encontré, aunque haya vivido una vida de perdido anteriormente. En otras palabras, esto no tiene que ver con mancha, tiene que ver con perder o no el camino de la verdad, perder o no el camino del amor.
Por eso el pecado es tan grave, porque el pecado, sea cual sea, me sesga de la verdad y me mete en un mundo de error, en un mundo de división. Y por eso, en el texto del Génesis, lo que el pecado genera, al no sintonizarnos con el amor de Dios, Adán, al no obedecer, al no creerle a Dios, al no obedecerle a Dios, al no confiar en Dios, al sesgarse de su voluntad, rompe el amor, y de inmediato rompe el amor con la mujer, con el ser humano, rompe con la naturaleza, la serpiente, y rompe consigo mismo. El pecado es ruptura de amor y por lo tanto ruptura de relaciones. Por eso es tan grave. Entonces el pecado tendencialmente ha sido utilizado para sembrar la culpa y ha sido utilizado para dominar a la gente también muchas veces. Con la idea de pecado se ha dominado a la gente muchas veces y no se le ha hecho bien porque se le ha hecho sentir culpable, miserable, gusano, basura, y eso no es del Espíritu Santo. La culpabilidad no es cristiana. Lo cristiano es la responsabilidad. Eso lo aprendí de un cardenal, Óscar Rodríguez Maradiaga. Nos decía en un retiro: la culpabilidad no es cristiana, porque la culpabilidad me deprime, me hunde. Lo cristiano es: yo reconozco que fallé, erré el camino, fallé al amor, rompí el amor, estoy en desamor, pero me responsabilizo y vuelvo al amor. Ese es el sentido de asumir el pecado. Por lo tanto, el camino cuando hay pecado no es culpabilizarme. Y fíjense que nosotros los seres humanos somos los únicos seres que nos condenamos por un solo acto muchas veces. En las leyes dice, una persona puede ser juzgada una sola vez por un delito. Los mismos animales, cuando se equivocan, lo hacen una sola vez. Tropiezan una vez y no pasa más por ahí. Solo los seres humanos, por la idea incorrecta que tenemos, nos damos una y otra vez en la cabeza por el mismo error. Además, nos da por el mismo error la esposa, nos dan los hijos, nos dan los padres, nos dan los compañeros de comunidad, nos dan en la cabeza por el mismo error, porque hay un sentido de culpabilizar y culpabilizarse. El camino es, por lo tanto, descubrir el sentido verdadero del pecado. ¿Qué es el pecado? Es un yerro en donde yo debería ir en un camino de la verdad, en el camino del amor, y me sesgo al camino del error y de la mentira, que es el camino del desamor. Ese es el sentido del pecado. Entonces, a ver, Tamara, ¿cómo tú crees que el mundo, nuestra gente, nuestra parroquia, entiende esto del pecado? ¿Lo entenderá correctamente o están enredados en ese mundo de culpabilidad y culpabilización de ellos y de los demás? Bueno, padres, verdaderamente, pues yo pienso que todavía estamos enredados en este mundo de culpabilidad. Y creo que esto viene de una manera histórica y de la relación que se tiene dentro de la iglesia con los sacerdotes. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es responsabilidad, creo yo, del sacerdote hablarle a su pueblo con respecto a todo esto que usted ha mencionado, que el pecado es un yerro, no es errar, no es decir que yo peco y ya me quedo en el pecado, porque de ser así no habría Jesucristo instituido su iglesia, no habría sacerdotes, no estaría representado Cristo en la persona de un sacerdote para que yo pueda o otro parroquiano venir a hacer este acto de contrición, a poder ponerme, si se quiere decir, en paz con Dios a través del ministerio sacerdotal, ¿ve? Entonces es importante, pienso yo, que a la ciudadanía representada en el pueblo de Dios se le explique de una manera más sencilla y más dada a su mano lo que es esto del pecado. Y, por ejemplo, una cosa muy importante,
el ayuno, la oración y la limosna. La gente ve esto, y lo sé porque lo vivo yo con mis compañeros de trabajo. La gente ve esto como yo no puedo orar porque yo he pecado tanto que Dios no va a escuchar mi oración. Yo no puedo ayudar porque se ayuna de lo que yo más quiero. Y yo lo que más quiero es mi dinero, por poner el tema de la limosna. O yo no ayuno porque mi salud no me lo permite, pero puedes ayunar de otras cosas. Entonces es importante esta parte de que se le explique al feligres que no solamente ayunas de las cosas que te gustan o o te privas de algo. Entonces es importante, este es un proceso, porque el proceso de la conversión es diaria. Entonces al ser diario, cada día tiene su afán, y como cada día tiene su afán, cada día tengo yo que entrar en este ejercicio de conversión. De hecho, ese tema del ayuno, la oración y la limosna es el otro domingo. Vamos a tratar el tema exclusivo del ayuno, la oración y la limosna. Pero fíjate, este tema del pecado, también hay que entender el pecado como muerte. O sea, el pecado, no, repito, no está esperando el castigo, que es lo que nos han formado. ¿Por qué? Porque casi todos crecimos con la idea de que el pecado era ofender a Dios. Hoy el avance teológico, por ejemplo, el avance interpretativo, ya nos ha hecho cambiar esa idea. ¿Por qué razón? Porque imagínense que todos los seres humanos nos equivocamos, pecamos. Por lo tanto, si es así, Dios estará eternamente ofendido, porque todo el mundo falla. Y si está eternamente ofendido, no es feliz. Y si no es feliz, no es Dios. Si es mutable, no es Dios. Dios es inmutable. El catecismo dice, una de las características de Dios es la inmutabilidad. A Dios nada lo puede cambiar. Dios es eternamente amor, eternamente feliz, eternamente santo. Por lo tanto, cuando se habla de que el pecado es una ofensa a Dios, hay que entenderlo más que es una ofensa al amor, una ruptura de amor. El pecado como ruptura de amor siempre está relacionado con el amor. Entonces, como es una ruptura de amor, me está lanzando al error de inmediato, me está lanzando a la mentira, me está lanzando a la muerte, me está lanzando al sufrimiento. Entonces, la visión de pecado que se siembra en la comunidad regularmente es una visión trágica, pesimista. La persona lo que decía, me siento pecador, yo no soy digno de, ya Dios no me va a escuchar. Y mira lo que ha dicho la palabra hoy, ¿quién puede apartarnos del amor de Dios? Dios está siempre con nosotros. Ni siquiera el pecado nos aparta de que Dios nos ame. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa está en las creencias. Si yo creo que hice algo que me apartó de Dios, yo voy a sentirlo así, porque lo creo. Si le creo a Dios, que dice que nada me aparta de Él, entonces me doy cuenta que sí, me equivoqué, fallé, pequé, erré, pero Dios sigue amándome. Soy yo el que tengo que convertirme y volver al camino de la verdad, volver al camino del amor. Entonces, cuando hablamos del pecado, hay que tener en cuenta que siempre será grave algo. Es algo siempre grave. ¿Por qué siempre es grave? Cuando hablamos de pecado como mancha, la gente lo dice, bueno, es grave, es leve. Sí, pero cuando hablamos de pecado en sentido hebreo, siempre es grave. ¿Por qué? Porque nos aparta del amor. Por muy cosita que sea algo. No es que yo solamente odio a una persona. Sí, pero recuerde que dice, bueno, el maestro Eckhart dice, si yo amo a una persona, a una sola, en ella me amo a mí mismo. Amo a todos los seres humanos y amo a Dios. Pero si yo odio a una sola persona, en ella me odio a mí mismo, odio a todos los seres humanos y odio a Dios, porque todos somos uno. Entonces, por eso es que hay que estar vigilantes, velen y oren para no caer en la tentación. Recordemos que también primigeniamente el pecado es una sensación de separación. ¿Dónde está Adán? No es que me escondí porque tuve miedo. Es decir,
el salir del camino del amor engendra todo lo que vemos en el mundo. Miedo, huida, escape, esconderme, siempre. Y lo vivimos hoy todavía. Cuando alguien falla y está en la iglesia, deja de ir a la iglesia. No, ya no se atreve a acercarse. Es la tendencia de Adán, porque es la tendencia que el mundo enseña. Cuando peco, debo esconderme de Dios. Y es lo contrario, cuando me equivoco es cuando debo volver a Dios, porque me he salido del camino de la verdad y debo volver al camino de Dios. Entonces, ahí es donde viene la conversión. La conversión, conocida como metanoia o metanoia, indica esa vuelta de la elección de dejar el camino del amor y volver al amor. Es un giro de 180 grados. El convertirse implica reconocer que he errado el camino, que no estoy viviendo el camino del amor, como familia, como esposo, como esposa, como presbítero, como diácono, como obispo, como laico. No estoy viviendo el camino del amor porque estoy juzgando a los demás, porque estoy hablando de los demás, porque estoy condenando a los demás. Me sesgué del amor. Entonces debo convertirme, dejar de ver el mundo para comenzar a ver a Dios. De estar de cara al mundo, estar de cara a Dios. Entonces la conversión también es una decisión, porque en esa decisión me abro a la gracia, que es donde está la primacía. Vivimos bajo la primacía del amor y de la gracia. Es decir, el amor de Dios está en todos los seres humanos. Dios ha llenado el universo de su amor. Todas sus creaciones son en el amor. Todas las creaciones están hechas en su amor, porque han salido del mismo. Entonces, el camino de Dios es camino de amor. Cuando me sesgo, es que yo quiero vivir un camino, una vida que no es la que Dios me enseña. Entonces, ¿qué hace el mundo? En el mundo, ¿qué se hace? Se engaña al ser humano. Dice, no, lo que pasa es que si tú sigues a Dios, tú no eres libre. Porque Dios te prohíbe esto, te prohíbe esto, te prohíbe esto y lo otro. Y hay que gozar la vida. Cuando en realidad lo que está diciendo el mundo es, no le creas a Dios porque Dios no está diciendo la verdad y yo sí te digo la verdad. Y es un error terrible, porque al fin y al cabo lo que hace es, el mundo nos ofrece, pero no cumple. Termina quitándonos todo lo que nos ofreció por los años, la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, la conversión implica que yo me detenga, bíblicamente me ponga a pensar como el hijo pródigo, ¿qué he hecho, no? Mi padre me dio todo, me ha dado todo, y yo he decidido mejor comer con los cerdos. He tenido que comer con los cerdos. Me detendré y confesaré que he pecado y volveré donde mi padre. La conversión es ese volver al Padre, que en lenguaje humano es ese volver, es abrirme para que ya no viva yo según mi propia voluntad errónea, sino en la voluntad verdadera de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver en nuestra iglesia ahora mismo ese sentido de conversión? ¿Lo estamos entendiendo como volver al amor? ¿Lo estamos entendiendo como volver realmente a la conciencia de estar en unidad con Dios? ¿Estamos conscientes de que el pecado es conciencia errónea de separación, de vernos separados unos de otros, de culpabilizar y culpabilizarnos? Y estamos conscientes de que convertirnos es volver a la unidad y reconocer que todos somos uno solo en Cristo y por lo tanto somos la unidad en Dios. ¿Cómo tú crees que vemos eso en la sociedad y en la iglesia? Bueno, verdaderamente son muchas preguntas y la respuesta se condensa en una sola respuesta, y es la que por mi parte yo vivo, trato de vivir, y es con la que estoy lidiando, y es el hecho, por ejemplo, en este tiempo se ha venido abajo el concepto que se tenía, porque con este tema de la pandemia fuimos encerrados y para muchos fue quitarle algo, para otros fue la oportunidad de en ese momento encontrarse más íntimamente con Dios y también poder ejercitar la iglesia doméstica en sus casas. Por ejemplo, en nuestros casos,
esto nos dio la oportunidad de estar más con la familia, que también muchas veces tomando excusa de que voy para la comunidad, que voy para la iglesia, pues también se segregaba, ¿no?, a la familia un poco sobre esto. Y bueno, en esta oportunidad Dios nos regaló la gracia de poder volver a esa iglesia doméstica. Entonces, de allí parte que en medio de todo el temor que se tiene, por ejemplo, yo veo que algo positivo se ha sacado, y es que en este aspecto se ha fortalecido un poco esto. Pero cómo se vive este tema, pues yo digo que nos falta mucho. Porque es cierto, es una relación personal de Dios conmigo en el momento de la conversión, pero lo que yo hago afecta al que está al lado mío, afecta a mi familia, afecta a mis compañeros de trabajo, afecta a la sociedad en la que yo me muevo. Entonces, insisto sobre esto, la responsabilidad que tenemos los laicos, la responsabilidad que tienen los sacerdotes, la responsabilidad que tiene la iglesia en términos generales, desde el Papa hacia abajo hasta el presbítero de la comunidad más oculta que exista en un pueblo, la responsabilidad de llegar a ese feligres y, así como usted lo dice, hablarle desde el amor. ¿Sí? Si el pecado me separa de Dios, como Dios es amor, aún yo separado, Dios me sigue amando, pero yo tengo que descubrirlo, y para poder descubrirlo necesito ayuda porque estoy ciego. Y como estoy ciego, yo necesito la ayuda de alguien que tenga un poquito más de conocimiento, o de repente de un testimonio de una persona que no me diga con frases elaboradas, sino que me diga con hechos de su vida, por qué es bueno creer en Dios, por qué es bueno estar allí. Entonces, eso pienso yo que es algo que nos falta dentro de las iglesias. No quiero hablar de los hermanos separados, pero esta gente visita constantemente a su pueblo. Aún en pandemia he visto algunas cosas, y bueno, y esto es importante para nuestra iglesia también. Tenemos que salir, no quedarnos en el que, bueno, está bien, estamos en pandemia, sí, verdaderamente sí, y ya, pues, lo importante de esto es que desde el 2008 se han dinamizado las redes sociales con respecto a que la iglesia las utilice. Bueno, entonces vamos a utilizar esta tecnología para tratar de llegar a más personas, como lo estamos haciendo ahora. Y aunque se nos levante la cuarentena, volvamos a los templos, es importante que esta práctica siga, porque así podemos llegar a más lugares. Y de repente esa persona que en un momento dado no siente que está lejano porque me siento muy pecador, de repente una conversación, una palabra que se le diga, una Eucaristía que escuche, o un mensaje de eso que usted da, de repente lo ayuda y entra en su corazón y vuelve al Padre, que es lo que realmente queremos, que todos volteemos la mirada hacia donde verdaderamente pertenecemos, que es ser hijo de Dios. Ha dicho algo que es muy común escuchar a la gente. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Esa es una creencia muy, muy metida. Sin embargo, bíblicamente, y sobre todo en el Nuevo Testamento, no es así. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Es más, si nosotros nos separáramos de Dios, no existiríamos. Porque somos pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios no puede apartarse del pensador. Por lo tanto, el pecado, como es un error, nos mete en múltiples errores. Nos hace creer que estamos separados de Dios, cuando no es cierto. No podemos vivir separados de Dios. Siempre estamos en Él, porque en Él nos movemos, somos y existimos. Es la conciencia errónea
lo que nos hace creer que estamos separados de Dios. Lo que el pecado hace es que nos yerra, nos hace salir del camino recto del amor hacia el camino falso del desamor. Y en ese camino falso del desamor experimentamos el no amor. Y por lo tanto, ahí creemos que Dios no nos ama, que le hemos fallado. Pero en realidad Dios sí nos ama y siempre estamos en Él. Siempre estamos con Él. Por eso decimos por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente. Es decir, siempre estamos en Dios. Además, recordar que cuando el pecador dice, mira, que lo que pasa es que yo he fallado, me he equivocado, Dios no me va a querer. Dice, no, con hilos de ternura te busco, con cuerdas de amor trato de encontrarte. Dios siempre está buscándonos. Dios siempre está buscando a sus hijos e hijas, porque lo que Él quiere es que tengamos vida. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere el castigo tampoco. Dios no quiere que suframos en el desamor todas las consecuencias que estamos viviendo como familia, como personas. Dios quiere que tengamos la vida abundante de su Hijo amado. Esa es la vida eterna, que ya se puede experimentar en este mundo como experiencia de amor, en cuanto sé que Dios me ama a pesar de todo. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente por la idea errónea de pecado, hacemos una evangelización errónea, llena de culpabilidades, de miedos, de amenazas, de juicios, cuando en realidad la iglesia en este momento, en su teología, en su eclesiología y todo el tema de pronto la soteriología, el tema de la salvación, la escatología, el tema del futuro, se ha vuelto muy positiva. Incluso con Spe Salvi, el juicio se ve como un tiempo de aprendizaje, lugar de aprendizaje y lugar de amor. Fíjense, lugar de amor, no de miedo, porque todo lo que es miedo no es del Espíritu, porque el Espíritu es amor, y lo contrario al amor es el miedo. Por eso todo este mundo físico está basado en el miedo, porque es un mundo perecedero, no es algo eterno. Lo perecedero está más basado en el miedo. Sin embargo, el camino de la conversión nos llama hacia Dios, hacia creer que estamos en Él, con Él y para Él, y entonces allí no hay miedo. Cuando hoy, por ejemplo, en la segunda lectura dice que nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede apartar del amor de Dios, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a juzgar? Dios. No sé si Dios mandó a Jesús, ve por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? Cristo. No, si Él murió y resucitó por nosotros. Nadie puede condenarnos, nadie puede juzgarnos, dice el texto. ¿Por qué dice eso? Es para que el cristianismo se presente como una fe de alegría, como un mensaje de gozo, como un mensaje de vida, como un mensaje positivo, para que el mundo que está en error, es decir, en el miedo, en el desamor, vea la luz de la verdad, la luz de la vida en Dios. Dios no está con un palo esperando para castigar. Yo recuerdo que cuando Peter Sigwald, escritor italiano, le hace una entrevista al cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa Emérito, y en ese libro, Luz y el Mundo, le pregunta, cardenal, ¿y qué puede decirnos del castigo de Dios? Entonces él dice, Dios no es como un policía de tránsito que está a la vuelta esperando que pasen los carros para boletear, porque lo que nosotros llamamos castigo no es más que la consecuencia de nuestros actos, de los seres humanos o del mundo, la naturaleza. Dios no es un Dios de castigo, Dios es el Dios de amor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se salve. Entonces, incluso el tema del pecado ha desfigurado el rostro de Dios. Hemos desfigurado a Dios, y entonces por eso la gente le tiene miedo a Dios. Incluso alguno dice, pero es que la Biblia dice que hay que tenerle miedo a Dios, el temor de Dios. No, pero es que lo que se tradujo como temor de Dios no significa miedo a Dios. Originalmente, en el texto original, va la redundancia, dice, el temor de Dios hay que entenderlo como respeto reverente a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el respeto
reverente a Dios. Y el que respeta reverentemente a Dios le va a escuchar, le va a creer, va a confiar en Él, le va a obedecer y le va a vivir. Por eso es importante, por eso es el principio, el respeto reverente a Dios, leído como temor de Dios. Entonces, esa visión desfigurada de Dios, entonces lo hace ver como un Dios enojado, un Dios que está enojado conmigo, un Dios que me está esperando para castigarme, cuando en realidad ese Dios que es amor, por amor envió a Jesucristo al mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo no para condenar, sino que todo el que crea en Él se pueda salvar. Es decir, el principio de Dios es principio amoroso. Entonces, Cristo vino al mundo, efectivamente vive entre nosotros, vive como nosotros, excepto en el error. Él no se apartó del amor, eso es que no pecó, Él no se apartó del amor nunca. Entonces, pero muere por nosotros y quitó el pecado del mundo. La palabra dice taxativamente que Cristo quitó el pecado del mundo. Lo cantamos en la noche pascual, en el pregón. Él ha pagado al eterno Padre la deuda de Adán. Entonces, ¿le creemos a la palabra que quitó el pecado del mundo o no lo creemos? Porque si yo sigo insistiendo en el pecado y que eres pecador y que eres pecador y que eres pecador, es que no creo que Jesús quitó el pecado del mundo. No creo que la muerte y su resurrección hayan tenido la fuerza superior a la de Adán, que es lo que Pablo va a reflexionar. También la carta a los Hebreos dice: por un hombre vino el pecado al mundo, y sin tomarnos en cuenta, sin pedirnos permiso, a todos nos contaminó. Pero por otro hombre, dice, Jesucristo, el último Adán, ha quitado y ha borrado todos los pecados. Por lo tanto, fíjense, los cristianos no somos pecadores, porque Cristo quitó el pecado del mundo. Los cristianos somos santos, que cometemos pecados, que erramos, que sesgamos el camino, pero eso no quita que sigamos siendo santos, porque la santidad nuestra no depende de los actos que hagamos. Ese es un concepto erróneo. La santidad que tenemos es de la pertenencia a Cristo como cuerpo y en Él a Dios. Por tanto, ahí está también la primacía de la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es que, ¿cuál es el problema? No nos creemos la palabra. Le creemos al mundo y la manera de interpretar la palabra. Y en esto quiero aprovechar también para decir algo. La palabra solo se puede interpretar con Jesús. No hay ningún texto en la Escritura que pueda leerse e interpretarse solo. Cada texto, por muy pequeño que sea, y del libro que sea, tengo que interpretarlo con Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre ese tema? ¿Qué dice Jesús sobre esa palabra? Lo que dice Jesús es la interpretación verdadera sobre ese texto. Entonces, la interpretación errónea de la Biblia ha llevado a una visión pesimista del cristianismo, a una visión negativa. Imagínense, por ejemplo, casos que voy a mencionar. Nietzsche, este gran escritor, pero que era ateo, existencialista. Ludwig Feuerbach, por ejemplo, también. ¿Quiénes eran ellos? Eran hijos de pastores, que por el rigorismo y la culpa y el miedo, ellos explotaron y se fueron y dijeron: Dios no existe, Dios ha muerto, es una proyección humana, porque el Dios que se estaba mostrando no era el Dios de Jesús, compasivo y tierno, misericordioso y fiel, que aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel. Entonces, el problema en cuanto a pecado y conversión está en las convicciones que tenemos. Muchas convicciones erróneas. Otro error también es que yo pago mis pecados. Yo voy a ir ahora caminando hasta Atalaya para que mis pecados sean perdonados. No, Cristo perdonó los pecados una vez y para siempre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptar ese perdón, creer ese perdón y vivir una vida de perdonado, porque el perdón es el privilegio de los perdonados. Entonces, en este tema también, ¿cómo tú ves en nuestra iglesia? Porque vamos a centrarnos ahora mismo, no en el mundo. ¿Qué dice el mundo que soy yo? Dice, no. ¿Qué dicen ustedes en la iglesia sobre este amor de Dios? La gente está entendiendo a un Dios amor, a un Dios que no castiga, a un Dios que es compasivo y fiel. La gente está entendiendo a un Dios que no está
siempre llamando con hilos de ternura, con cuerdas de amor? ¿O qué está viendo nuestra iglesia? ¿Qué ve la gente de nuestra iglesia? ¿Qué tú crees? Bueno, verdaderamente yo creo que sí se ve a un Dios amor, pero en pequeñas dosis. Y se ve en pequeñas dosis porque no se tiene la conciencia de la realidad esta de ser hijo de Dios. Lo hemos mencionado, ¿no? Y una realidad que vivimos primeramente en el bautismo. Y como a muchos se le ha bautizado cuando son bebés, y por las situaciones de la vida no se lleva un continuo caminar en esto de asistir a misa y de congregarse como pueblo de Dios, entonces se pierde un poco esta realidad, que es la primera realidad donde podría decirse que uno vive el primer amor de Dios, ¿no? Y puede ser el primer acto de liberación, que es el bautismo. ¿Bien? Y creo yo que sí se vive, pero falta mucho, porque usted lo ha explicado bien, lo ha dejado bien claro. O sea, la conciencia, y usted dirá que le estoy dando palo a los sacerdotes, pero es que esto viene directamente del párroco de una iglesia. Él es el que está llamado porque desde su experiencia o lo que ha visto de la realidad de su parroquia, es el que puede tener acceso a alguna realidad de su feligresía. Entonces es importante, y lo sigo insistiendo, porque esto sí lo he tenido claro durante este tiempo que hemos estado encerrados, la responsabilidad primeramente del párroco, del laico que está comprometido en la iglesia, de las pastorales y de los movimientos, de todo lo que es, de lo que forma parte constituida de la iglesia. Es una responsabilidad compartida, de que los demás, el que está allá afuera, sienta amor por lo que está acá adentro, si se quiere decir, depende de un conjunto de personas, de que desde su naturaleza caída, como se quiera ver, entonces han descubierto el amor, han descubierto a Dios en su historia, en su caminar, desde lo torcido que haya sido hasta la forma de cómo se va. Dios escribe en líneas torcidas, Él escribe recto. Entonces, desde esa realidad, poder desde dentro hacia afuera, que es lo que se quiere, ¿no? La iglesia que está dentro, ir hacia afuera, a las periferias, que es lo más importante. Ha dicho algo que es muy importante, y es precisamente ese Dios que es Dios de la historia, y el Dios que vive en nuestra historia, está con nosotros siempre. Y cómo, por ejemplo, para poder entender ese proceso de salir del pecado, del error e ir a la verdad, se requiere tener una claridad sobre quién es Dios, quién es el ser humano, qué es la iglesia, qué es realmente el mundo, ¿no? Son 4 puntos que hay que como reconocer, y eso requiere formación. Entonces, ha dicho del bautismo, que es la puerta de la fe, porta fidei. En las primeras comunidades de los primeros siglos, para acceder al bautismo se requerían entre 1, 2, 3, 4 y a veces más años. Había que hacer primero haber recibido el querigma, una buena noticia, esa noticia del Dios amor. Luego entrar en el catecumenado, precatecumenado y catecumenado, que eso abarcaba mucho tiempo, en los cuales se explicaban los misterios. Cosa que el bautizado, cuando era bautizado, entraba al grupo de los iluminados, porque ya había sido iluminado por la iglesia, por la comunidad, respecto a Dios, respecto al mundo, respecto al ser humano y respecto a la iglesia.
estaba claro. ¿Qué pasa? Que en este tiempo muchas veces los mismos fieles, las mismas comunidades se oponen a las formaciones. ¿Por qué dar los cursos prebautismales? ¿Por qué tan largos? ¿Por qué largo para casarse? ¿Por qué para la primera comunión es largo? ¿Por qué 2 años? Porque se ha perdido y se cree que seguir a Dios basta con decir que creo, cuando en realidad hay que entrar en un mundo de desaprender lo que el mundo nos ha enseñado y aprender lo que Cristo revela. ¿De cuál es nuestro problema social y religioso? Sobre todo, que queremos vivir en cristiano, pero con las ideas del mundo. Entonces metemos las ideas del mundo a la iglesia, a la comunidad, y todo lo enredamos. Estamos llenos de miedo cuando en la iglesia debemos vivir el amor. Estamos llenos de miedo en la casa cuando en la iglesia doméstica debería vivir el amor. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que para vivir correctamente un sentido de pecado y para asumir la conversión, la vuelta al amor, la vuelta a Dios, hay que hacer procesos. Y en eso estoy de acuerdo contigo. En las parroquias, en los grupos, hay que hacer procesos. Esos procesos significan desaprender y aprender. Desaprender los errores que hemos creído y que creemos a pie enjuto que es así. Eso también Jesús lo dijo en el Evangelio. Como el mismo judaísmo aprendió leyes humanas para olvidar el precepto de Dios, el precepto del amor. Leyes que instituyen como divinas pero que son humanas, para olvidar lo que Dios sí mandó que hiciéramos. Y hoy también hay que hacerlo. Hay muchas leyes que nosotros creemos que son divinas, pero que en realidad las hemos inventado nosotros. Y hemos olvidado el precepto fundamental, que es el ámense los unos a los otros como yo los he amado. En que es en el amor que tengamos como descubrirán que somos discípulos suyos. Y que es el amor que vivamos en la comunión lo que hará que atraigamos más gente para Cristo. Entonces, yo creo que esto es fundamental, entender bien el pecado. Recordemos que el pecado, si lo vemos como una mancha, no afecta mucho. Bueno, me manché y me puedo sentir mal porque me manché, me confieso y ya. Pero puede que siga en el mismo error, en el desamor. Me confesé, pero no estoy en el amor. Recuerden que la confesión es como un segundo bautismo. Con la confesión se borra el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya perdonó los pecados. Pero en la confesión se hace visible el perdón de Cristo. En el aquí y en el ahora, en cada generación. Pero si yo me confieso y no tengo la intención real de salir del error, de nada sirve. Y ahí es donde nos engañamos con la mancha. Ay, yo me limpié con la confesión, pero sigo siendo bochinchoso, sigue siendo el que juzga a los demás, sigo guardando rencor, no hice nada. Mientras que cuando entendemos el pecado como error, que me sesgó de la verdad, me sesgó del amor, entonces entiendo que estoy sesgado. Que haga lo que haga aquí, no funciona hasta que no vuelva a la verdad. Por eso la importancia de ver el pecado desde el sentido hebreo, de salir del error para ir al camino de la verdad, de la oscuridad a la luz, del error a la verdad. Vamos a ver si hay algunos fieles, tienen alguna pregunta hacia nosotros, algún compartir de parte de los fieles, no sé si hay. Mientras tanto, que aparezca en la pantalla, vamos a seguir conversando. ¿Qué recomendaciones tú darías, hablando de procesos formativos o procesos serios para poder entender la verdad? ¿Qué recomendarías a las parroquias, a los párrocos, a los fieles sobre este tema? Bueno, me voy a referir pues a los párrocos porque lo tengo aquí. Yo creo que no es porque usted esté presente, pero yo creo que en Catedral vamos bien con esto del tema de las formaciones. Y esto de sentar personas aquí es importante. Sería bueno que no solamente viniera alguien de la parroquia, sino que de repente viniera algún feligrés que tuviera una inquietud, porque de repente una cosa es lo que pueda usted decir o pueda yo decir ya con un camino de estar en la escucha, de congregarnos, a una persona que está allá, que su realidad es totalmente distinta porque la vive así. Y sería bueno esa parte.
Otra parte importante, bueno, ya la estamos haciendo, que es esto de la virtualidad, de estar más en contacto. Esto nos permite estar más en contacto con el sacerdote, bueno, no es físicamente, pero a través de las redes, y esto es bueno para la parroquia. No sé si en estos momentos, me parece que el tema como venimos de una cuaresma el año pasado que no la vivimos, no la vivimos así como en el templo, sería bueno, no sé cómo va a ser este año, pues Dios nos sorprenderá, pero sería bueno pues de repente un retiro virtual, donde las personas tengan acceso de repente a vivir esta parte del desierto que se vive en este tiempo, que es importante vivir el desierto. Esto sería bueno. Pienso yo, son cosas que se pueden hacer, que uno dice, bueno, no necesitan tanta elaboración porque solo necesitan la disposición. Esto es importante. Y bueno, ya una vez, creo, bueno, nosotros como parroquia, la recomendación a otras parroquias es que, y sé que algunos lo hacen, es este tema de las formaciones, o sea, no sucumbir, porque de repente a veces la gente está más animada, otras veces no, y el párroco tiene que ser constante, no desanimarse, tratar en todo momento de seguir con su labor formativa, su labor de llevar a los feligreses de su parroquia de repente a contribuir, esa función de pastoreo, que es la función del sacerdote, ¿no? Ayudar a Dios desde su función a volver a ese hijo pródigo de repente, que es importante. Y recordarle a los fieles el tema de los procesos. Despertemos que se requieren procesos. Cuando una persona se hiere, por ejemplo, se corta, requiere un proceso de sanación. Una enfermedad requiere un proceso de curación. Igual los errores requieren un proceso de curación, un tiempo, y para ello están las formaciones. Hay una pregunta allí o un comentario. Entonces lo que debemos hacer es reconocernos santos por pertenecer al cuerpo de Cristo y por ende reconocer la santidad de todos los hermanos. Somos santos que tenemos una experiencia humana en la que cada día podemos seguir a Cristo, el camino que es Cristo, o seguir nuestro camino que sin Cristo nos lleva al desamor. Exactamente, sí. Tenemos cada día la opción de, primero que tenemos que creer que es santo, somos santos. Ya el Concilio Vaticano II lo dice, Lumen Gentium 40. Por el bautismo participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. Así lo dice. Entonces, creer que soy santo, verme santo, para descubrir santo al hermano. Si no me veo santo, no lo veré a él. Si no veo la Trinidad en mí, no la veré en los demás. Dice, ¿cómo puedo practicar el desaprender algo que se ha escuchado desde muchos años? Bueno, hay que volver a la palabra, volver al amor primero. Cuando se vuelve a la palabra, cuando se vuelve a lo que Jesús nos enseña, entonces empezamos a escuchar a Jesús, a creerle a Jesús, a obedecerle a Jesús, viviremos esa experiencia amorosa de Dios con nosotros. ¿Cómo se desaprende? Dejando de creerle al mundo para comenzar a creerle a Cristo Jesús y su revelación. Esto es importante. Aunque haya muchos años que uno haya creído algo, ¿cuántas veces creímos que era necesario pagar mandas, que era necesario hacer cosas cuando Dios nos pide es misericordia? Misericordia quiero y no sacrificios. Amor en vez de holocaustos. Entonces, creo que, a mi manera de ver, nosotros necesitamos hacer esos procesos, esa conversión. El documento de Aparecida habla muy hermosamente de la conversión personal, la conversión pastoral, la conversión institucional. Entonces necesitamos
a todo nivel convertirnos del error. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en el error, que necesito convertirme? Vuelvo a Gálatas capítulo 5. Por los frutos. Si en mi vida lo que yo vivo es peleas, contiendas, envidia, juicio, condenas, resentimientos, borrachera, orgía y cosas semejantes, yo estoy en el error. Yo he optado por el mundo. Si en mi vida hay amor, alegría, paz, bondad, perdón, magnanimidad, dominio propio, ternura, misericordia, entonces estos frutos son del Espíritu e indican que yo estoy creyéndole a Cristo y siguiendo a Cristo. Estoy en la verdad. Entonces, ¿hay algo más por allí? Ya eso lo contestamos. A ver, ¿cómo puedo practicar el desaprender? Acabo de decirlo, sí. ¿Cómo desaprender? Es desde Cristo. Dejar el mundo y creerle a Cristo. Si Cristo me dice que lo que Él quiere es que nos amemos, entonces le creo a Cristo. Si Cristo me dice, lo que yo les pido a ustedes es que se amen los unos a los otros, entonces no cambiemos eso. Ah, no, lo que Cristo me pide a mí es que yo a partir de ahora no voy a comer chocolate. Bueno, si no quieres comer chocolate, no comas. Pero lo que Cristo quiere es que nos amemos los unos a los otros. Si Cristo me dice, no juzgues, entonces no juzgo, porque eso es lo que Cristo me pide. Entonces, creerle al Señor es la única forma de desaprender. ¿Tienes algo que decir? Bueno, pero es que, padre, eso es un proceso. Y los procesos se viven de dentro hacia afuera. Yo necesito, o si no vivo, no creo que soy santo, no puedo ver la santidad en usted. Voy a ver todo lo que es los errores que usted tenga o que tenga otra persona. Y no digo que no pase, pues. Pero en el proceso de esto es importante porque insisto en que en la historia, Dios de la historia. Entonces, cuando yo me encuentro con Dios en mi historia, yo puedo ver si estoy abierta a su Espíritu Santo, que es algo que leí por allí en la pregunta. ¿Cómo puedo hacer? Tal vez cuando vamos a escrutar la palabra no tenemos el auxilio del Espíritu. Vamos a la pedrada, voy a leerla, ni siquiera voy a entenderla, ni siquiera voy a hacer la lectio divina, sino que voy y a la pedrada la leo. Obviamente va a ser la interpretación que yo quiera. Y puede ser eso que pase con algunas personas. O sea que lo que tú estás diciendo es que todos necesitamos hacer procesos comunitarios con la palabra y hacer un discipulado serio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo con el intérprete que es Jesús. Así mismo. Entonces, esto solo se puede hacer en comunidad. Recuerden que en la primera iglesia dice que todos iban al templo a la enseñanza de los apóstoles, a compartir el pan, la Eucaristía, y ahí aprendían a compartir la vida y los bienes. Entonces, si yo no entro en un proceso de aprendizaje de la palabra, no lo voy a lograr nunca. ¿Por qué? Porque necesito la luz de la palabra. Un ejemplo, Pablo creía estar en Dios y andaba persiguiendo a los cristianos, y no fue hasta que escuchó a Jesús que le reveló que lo estaba persiguiendo en los hermanos, cuando él se convierte a la verdad. Igual, la visión cuando se tiene, por ejemplo, cuando Zaqueo, Jesús va a su casa, cuando tú ves con los ojos, todos veían que era un pecador y se había quedado en la casa un pecador, pero Jesús veía con el corazón. Entonces con el corazón dice, este es un hijo de Abraham. ¿Qué le recomiendo? Leamos Nuevo Milenio en 43. Leamos el Evangelio de Juan, que ahí Jesús nos está llamando, y los evangelios en general, a la verdad, que es la verdad en el amor. Dice, al reconocernos santos y amor mismo, por gracia de Dios, vamos a ver la inocencia de los hermanos y la importancia de nuestra conversión. Porque al convertir nuestra mentalidad de pecado y culpabilización por una vida de perdón, amor, contagiamos y atraemos a otros, a los hermanos, hacia el Señor. Claro, esa es la fascinación del Señor, la atracción fascinante de Dios. Entonces es importante reconocernos amor. Si Dios es amor y soy imagen y semejanza de Dios, yo soy amor y soy amor para amar. Cuando no amo, me sesgo, y eso es lo que es el pecado. Me sesgo y creo entonces que estoy separado,
creo que todo el mundo está separado, que puedo odiar, que puedo jugar. Cuando vuelvo a la verdad me doy cuenta que todos somos uno, llamados al amor. Agradecemos la atención a todos ustedes, la participación de Tamara. Vamos a pedirle a Tamara que haga la oración final para despedirnos. Y recordar que próximo domingo nos vemos también a esta misma hora y el tema será el ayuno, la oración y la limosna. Padre Santo, te damos las gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias porque has sido el Dios de nuestra historia, has sido el Dios de nuestros acontecimientos y a través de ellos podemos encontrarnos contigo. Te pedimos que tu gracia nos ilumine, nos lleve con bien a nuestros hogares y sobre todo que este día donde tú nos has regalado el estar contigo en la palabra, en esta sesión, nos ayudes a poder hacerlo vida en nosotros y hacerlo vida compartiéndolo con los demás. Te damos las gracias, Señor. Dios les bendice en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buen día.